de poder. Deus é Deus de infinito poder. Ele é todo poderoso. Aleluia. Graças, Senhor. En su momento, Pepe les va a decir, y Sara también, pero ya conocen la historia más o menos. Por lo tanto, den gloria a ese Dios maravilloso que tenemos. Ahora sí, niños a los salones, por favor. Excelente inicio de culto, excelente, mejor, imposible. Muy bien. Para aquellos que dicen, yo nunca he visto milagro, pues tuvimos 2 en 2 días. Y milagro. O sea, fue fantástico. Deus guió, escute isso, Deus guió a la policía hasta donde estaba la hija de Pepe. Así de sencillo. Deus los guió. La muchacha está bien, está ahí con Pepe. Pepe no está hoy aquí porque fue de picnic con su hija y toda su familia. Sara se está recuperando, pero entraron 10 médicos para amputar su mano. Suena feo, ¿no? Pero así es. Le van a amputar su mano. Dijeron, salvamos tu cuerpo amputando tu mano. Y oramos por ella, creyendo en un Dios de todo poder. Y oramos y dijimos, Sara, vas a entrar completa y saldrás completa. Dios no juega. Cuando los médicos abrieron su mano, encontraron el cáncer flotando. Flotando. Esse foi o termo que usaram ellos. Com uma pinça, suturem, já. A operação estava programada para 5, 6 horas. Durou menos de 1 hora. E os médicos todavia estão pensando, o que passou? ¿Sabe por quê? Porque eles tinham na sala, no quirófano, o estúdio, e aí estava. Não havia como salvar sua mano. Iam amputar 2 dedos primeiro, depois um terceiro dedo, depois toda a mão. Então os médicos ahorita estão em juntas perguntando o que foi o que passou. O resultado era esse. Pero Deus entrou e Deus disse: aqui mando eu. Com todo respeito temos médicos em Graça e Paz, los amamos, pero os próprios médicos daqui sabem que Jesus Cristo é médico de médicos e Senhor de senhores. Eles são os primeiros que reconhecem. Por lo tanto, increíble. Yo no pensé nunca en repetir el tema de alguna predicación, nunca lo hice. Yo hice los mansos. Yo les comenté que no era una serie sobre las bienaventuranzas y terminó siendo. No fue mi idea. Yo prediqué las bienaventuranzas pero en un solo sermón, se acordarán hace algunos años. Ponto por ponto, pero ahorita nos enfocamos em cada aspecto desse sermão. Regressemos a Mateus, por favor. Mateus 5, versículo 5. Ser bem-aventurados, de verdade felizes, isso é bem-aventurado. Macário, já sabe a palavra em grego, Macário, que é mais que título de uma película mexicana, é bem-aventurado em grego. Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra por heredade. Quédense aí, Mateus 5, 5. Escute-me, por favor. A afirmação que Jesucristo hace nesse versículo foi comovedora para a audiência que estava aí presente há 2000 anos. De hecho, Jesus dijo coisas absolutamente estranhas em seu primeiro sermão público. Cada frase que usava, entre a multitud, se miravam e diziam, ¿escuchaste isso? ¿É em sério? Te vou explicar por quê. Dijo coisas absolutamente estranhas em seu primeiro sermão. ¿Sabe por quê? Porque essa multitud sabia como ser orgulhosos espiritualmente. Eles sabiam como ser autossuficientes. Ou menos lo intentavam. Sabiam como julgar a ser piedosos e não lo eram. Sabiam ser religiosos e isso lo hacían muito bem. De verdade eram muito buenos com a forma, pero se les olvidou el fondo, forma e fondo.
pensavam que eram o grupo de los elegidos. Pensavam que podiam sobreviver em sua própria fortaleza, em sua própria sabedoria e com seus próprios recursos. ¿Para que Deus? Deus já nos abandonou, era o que pensavam eles. A última vez que lo escuchamos foi com Malaquías, há 432 anos. Deus já não nos habla, Deus já não está, Deus ha muerto. Assim pensavam os judeus. ¿Dónde está Jeová? El que hizo tantos milagros. El que abrió el mar. ¿Dónde está? No, ya se fue. Ya nos dejó. Sin embargo, esperaban que algún día el Mesías llegara. Y esperaban que el Mesías les dijera eso. Estoy aquí para felicitar a todos ustedes por su gran y maravillosa religiosidad, pueblo mío. Estoy aquí para felicitarlos por su espiritualidad tan maravillosa. Estoy aquí para decirles que Dios ha visto todo desde el cielo y está muy, pero muy contento con ustedes. De hecho, ustedes son muy buenos. Felicidades. Es lo que esperaban ellos. Y vino el Mesías y los tumbó a todos. Y les dijo, ustedes están mal. El Señor Jesús abrió su ministerio público. Fue la primera vez que predicó en público y empezó con todo. El versículo 3, que ya lo leímos, el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dijeron, ¿cómo? No aquellos que creen que son justos, sino aquellos que saben que son pecadores. Una enorme diferencia. Y siguió. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. No aquellos que están felices consigo mismos, sino aquellos que están tristes por su propia situación de pecado. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No aquellos que son orgullosos, sino aquellos que son humildes. 3 balazos, uno tras otro. En su primera predicación. Claro que no entendieron nada. No era lo que ellos esperaban, porque dependían de su espiritualidad, de su orgullo, y Jesús lo tumbó todo la primera vez que abrió la boca en público. Déjenme darles algo de contexto histórico para que entendam por que estavam assim. En el año 63 antes de Cristo, Pompeyo, el emperador Pompeyo, había conquistado a Palestina para Roma. Y de esta manera, la independencia judía llegó a su final. Se acabó. Por cierto, essa independencia fue lograda a través de una guerra contra Grecia, la rebelión de los macabeos. Pelearon contra Grecia, dominaba Jerusalén. Os macabeus, uma família muito numerosa, se uniram, derribaram a los gregos, dijeron, somos livres. Em 63, Roma entrou. E Roma dijo, não queremos pelear contra a Grécia, deje que eles se matem. E peleamos com el que sobreviva. Pois foi Jerusalém. E aí foi onde Roma entrou. Não passou muito tempo e chegou Roma. A partir do ano 63 a.C., a terra era governada em parte por reis herodianos. Quem eram os herodianos? Os herodianos eram uma família, Herodes aí está, de reis designados por César. E además de reis herodianos, que não eram nem judíos nem nada, ele deu ao povo de Palestina procuradores e governadores. Entre os mais famosos está Pilato, ele que conhecemos hoje, Pôncio Pilato. Literalmente os judíos despreciavam la opresión romana, claro. De hecho, ni siquiera la reconocían. Tenían el pie de Roma en su cuello, apretando, y decían, no, todo está bien, todo está bien, no pasa nada. Negaban su propia realidad. Tanto es así que cuando Jesús les dijo,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dijeron, ¿somos libres? ¿Somos hijos de Abraham? Jamás hemos sido esclavos. Da risa. Fueron esclavos de los persas, de los asirios, de los sirios, de Babilonia y de los romanos. Los 5 imperios. Pero negaban su propia condición. Eran muy buenos para ser esclavos. Una afirmación muy torpe, porque sí habían sido esclavos. La esperanza de restauración político-religiosa no era para ellos nada más que un sueño. Israel estaba bajo el poder romano y en sus corazones ardía la esperanza de un Mesías libertador. ¿Cuándo vendrá ese Mesías? De hecho, la esperanza ardía tanto en sus corazones que produjo un montón de falsos Mesías. Eusébio de Cesarea, historiador judío, escribe una frase curiosa y dice así: y por aquí andan 25 Jesuses, pero solo uno es el verdadero, lo conocí. Flávio Josefo decía lo mismo. Flávio Josefo no vivió en la época de Cristo, pero mencionaba que en la época en que vino ese carpintero, que lo colocaron como rey, Cristo, habían otros Jesús caminando por Palestina, estaban por todos lados. Los celotes, ya hablamos de ellos, un grupo religioso de judaísmo. Los celotes simplemente dijeron, bueno, ya basta, no podemos esperar al Mesías, matemos a los romanos. Y Judas era parte de ese grupo. Eran asesinos, eran sicarios, y estaban listos para matar a romanos y conquistar a Jerusalén. Asesinaban a cualquier persona romana importante, llevaban a cabo operaciones de sabotaje y terrorismo, porque así era, y lo único que provocaron fue la furia de Roma. Los romanos venían con todo otra vez. Tanto es así que en el año 70, los romanos dijeron, se acabó, acaben con Jerusalén. Ahí tenemos la destrucción del templo en Jerusalén. Cristo dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea quitada, acuérdense. Y sí, literalmente quitaron las piedras porque el oro se derretía por el incendio en la ciudad y el oro líquido se metía entre las piedras del templo. Por eso quitaron piedra sobre piedra. El gran secreto judío que nadie habla, la gran vergüenza judía que nadie cuestiona, es que no fue Tito Vespasiano quien demolió el templo. Tito Vespasiano, que después fue emperador, era un arquitecto. Dijo a sus soldados, acaben con todo, pero no toquen el templo. Es maravilloso. Arquitectónicamente es hermoso, no lo toquen. Y uno dice, entonces, pastor, se fueron los romanos, ¿quién fue? Los judíos. Ellos mismos profanaron su propio templo. ¿Por qué? Por el oro. Por el oro. Ningún judío va a reconocer eso, solo un judío convertido. Gracias a Dios. Podemos llegar a decir, no fueron los romanos. Los romanos sí acabaron con Jerusalén, mataron a 1.132.000 personas, acabando con toda Jerusalén. Es el número de los muertos. Pero no tocaron el templo. Entonces los judíos subieron a la montaña del templo, robaron las puertas de Nicanor, que eran puertas de oro enormes, que separaban el atrio de las mujeres, de los levitas. Las famosas puertas eternas del Salmo son estas. Robaron las puertas. Hoy en día hay muchos escudos romanos hechos con esas puertas, porque los judíos robaron las puertas, hicieron lingotes de oro y vendieron a los romanos. Bueno, historia, nada más para que vean cómo eran. No quedará pedra sobre piedra. Tito Vespasiano entra, mata más de 1 millón de personas, pero el templo fue destruido por los propios judíos, ávidos por el oro derretido que se metía entre las piedras. Eso no fue lo peor. Entre el año 132 y 135 después de Cristo, Adriano, el emperador en turno, vino desde Roma y fue por toda la tierra de Israel matando a personas. Muchas personas, destruyendo ciudades. Y literalmente aplastó a Israel y le quitó
su autonomía e identidad nacional. Israel jamás volvió a ser el mismo. Les digo eso para que tengan una idea de lo que ellos querían. Los judíos querían a un Mesías militar que matara. Querían a alguien que destronara a Roma. Los celotes creían que se podía hacer eso de manera violenta. Los fariseos creían que el Mesías vendría a matar a los romanos. Se equivocaron. Jesús no vino a eso. Porque, escute bien eso, antes de que pudiera ser una independencia judía, tendría que haber una salvación judía. Esa primero, después la otra. El plan de Dios no era lo que ellos pensaban. Y cuando Jesús comenzó a hablar en el Sermón del Monte, solo podemos imaginar la reacción de ellos. ¿Sabe por qué juntó tanta gente? Porque dijeron, mira, ese es el Mesías. Y ahorita nos va a dar la táctica militar para que de aquí marchemos al Areópago a acabar con romanos. Y Cristo empieza, bienaventurado. Los tumbó a todos. Dijeron, ¿cómo? ¿De qué está hablando este? Simplesmente ele não era el Mesías que ellos esperavam. Tanto é assim que quando tiveram a oportunidade de vingança, la tomaram. ¿Te acuerdas disso? La plaza enfrente. ¿Qué hacemos con ese? Crucifíquenlo. Esa fue la venganza. Ahora entiendes por qué. Y aquí está el Cristo, que nunca ha hecho nada. Por 3 años y medio sanó a todos ustedes. Pero no ha hecho nada. Pero aquí está Barrabás, que ha violado a tus hijas, ha matado a tus hijos, ha robado tu casa. Dígame, ¿a quién liberto? A Barrabás. Así. ¿Y qué hago con ese? Mátenlo, porque no es nuestro Mesías. Por eso decidieron hacerlo. Increíble. Todo comenzó aquí, Sermón del Monte. Porque la primera vez que le oyeron hablar, dijo, los mansos heredarán la tierra. Claro que esto prepara el escenario para lo que él dijo en su sermón. Y lo que dijo fue, escuche eso, no son los autosuficientes, no son los que se creen santos, no son los orgullosos o los fuertes o los arrogantes. No, no son los religiosos los que entran en mi reino. No. Solo los quebrantados y los que lloran. Los mansos y los hambrientos y los sedientos y los misericordiosos y los puros y los pacificadores y los perseguidos y los que están calumniados y los que nunca se vengan. Esses son los ciudadanos de mi reino. Y la multitud guardó silencio. No puede ser. Los acabó con ese sermón. No lo podían creer. Este no puede ser el Mesías, así decían ellos. Fue un mensaje revolucionario. Revolucionario. Para entenderlo, Mateo 5:5, tenemos que hacer preguntas. Aquí está la primera. Después de ese contexto, pastor, ¿qué significa ser manso entonces? ¿Qué significa ser manso? Bueno, debemos responder a esta pregunta porque si las únicas personas felices, bienaventuradas, son personas mansas y queremos ser felices, más vale que sepamos qué significa la mansedumbre. Más nos vale. El concepto de manso, del versículo 5, se deriva de reconocer nuestra pobreza espiritual, del versículo 3, y llorar por nuestros pecados, versículo 4. Todo el sermón está conectado. Es como una escalera, peldaño por peldaño. La palabra manso en su original es espraus en griego. La palabra manso es espraus. ¿Qué significa, pastor, en su original? Significa alguien gentil, alguien con un corazón tierno, alguien paciente. Ese es ser manso, según la palabra espraus que está en su original.
Ahora escuchen, con frecuencia la palabra también era usada para describir una medicina suave, que te tranquilizaba, spraus, manso. Otras veces se usaba para describir una brisa que refresca tu rostro en el calor, spraus, manso. Y otras veces se usaba para describir a un potro salvaje, a un caballo salvaje que había sido quebrantado, domesticado y que ahora era bueno. Spraus. Y además fue una característica de Jesucristo. En Mateo 21:5 y 2 Corintios 10:1 vemos ahí la mansedumbre de Cristo. La mansedumbre de Cristo. Ahora, hay que aclarar que esta palabra no es una debilidad, es una fortaleza. Ser manso es una fortaleza, no una debilidad. Y aplicada a Cristo, te voy a definir mansedumbre aplicada a Jesucristo. Significa extremo poder bajo perfecto control. Eso es manso. Extremo poder bajo perfecto control. Si no fuera así, tú y yo no estaríamos aquí hoy. ¿O acaso creen que Cristo no sintió dolor con clavos en sus manos y pies y espinos en la cabeza? ¿Acaso crees que no sintió dolor siendo torturado por horas? ¿Acaso crees que no sintió dolor cargando una cruz de 95 kilos, deshidratado, herido, desnudo, humillado y lastimado? Claro que sintió dolor. Si en el camino, que no sabemos cuál fue, si en el camino hacia el Calvario, Cristo hubiera pensado, ¿sabe qué? Me duele. Tú y yo no estaríamos aquí. 12 legiones de ángeles lo cuidaban. Lo dijo a Pedro, acuérdense. En la noche que fue arrestado, Pedro, ¿no sabes que si yo quiero, el Padre envía 12 legiones de ángeles que me cuiden? 72,000 ángeles. Uno solito matou 185,000 asírios, que podem nascer 72,000. Los que vienen a gracia y paz, los 3 que vienen siempre, de verdad uno los mira y dice, Dios mío, si esses son así, ¿cómo será aquele que los creó? Si esses son así de poderosos, con ojos de fuego, la llama entra y sale. El que se para aquí atrás repasa eso con su cabeza. Los que lo vemos de verdad da pánico. Pánico bueno, pero pánico. Él tenía 72,000 como este que lo cuidaban. Si él hubiera pensado, ya no quiero, botando la cruz, 72,000 ángeles transformarían la tierra en ceniza, el sistema solar en rocas, el universo en basura, borrón y cuenta nueva. ¿Sabe qué es eso? Mansedumbre, extremo poder, bajo perfecto control. Controló lo que pensaba aún en medio de su dolor. Mansedumbre. Felices los mansos. Esto es lo que Cristo dijo que caracterizaba a la gente de su reino. No se están defendiendo a sí mismos, a sí mismas. No están corriendo por todos lados tratando de buscar lo que merecen. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo no merecemos nada. Põe en tu corazón eso. Nadie entra al cielo por merecimiento propio. Entramos allá por los méritos de Jesucristo en la cruz. Ubiquémonos todos, ¿eh? Esto fue un choque para los judíos que escucharon. Bienaventurados los mansos. Pasaron todo el tiempo defendiendo su propia santidad y eran hipócritas. Nunca entraron a su reino porque no conocieron el significado de la palabra mansedumbre, porque no eran mansos. Su poder estaba fuera de control. Estaban destrozando a cada persona que los ofendía. Eso no es mansedumbre, eso es soberbia. La pregunta número 2. ¿Cómo se manifiesta la mansedumbre? Ya vimos que es ser manso. ¿Cómo se manifiesta?
la mansedumbre. Bueno, vamos a entender mejor si vemos isso na prática. E te traje aqui 3 histórias rápidas. Em Gênesis 13, temos o chamamento de Abraham. Abraham, de Ur de los Caldeus. Deja todo o que tengas, Abraham, e vem comigo. Lo mais curioso é que não vas encontrar aqui que Abraham perguntara: ¿Dónde, Senhor? Não, tu sígueme. Deja todo. Deja tu comércio, tus negócios, tu palácio, todo, e vem comigo. Pero junto com ele foi Lot, seu sobrinho. Lot, o problemático Lot. Te vou ler algo. Gênesis 13, del 5 al 9. Também Lot, que andava com Abraham, porque todavia era Abraham, acordem-se, tinha ovejas, vacas e tiendas. E a terra não era suficiente para que habitassem juntos, pois suas possessões eram muitas e não podiam morar em um mesmo lugar. E houve contienda entre os pastores del ganado de Abraham e os pastores del ganado de Lot. E o cananeu e o ferezeu habitavam então em la terra, ou seja, peleavam entre eles e também havia inimigos alrededor. Então Abraham dijo a Lot: não haya agora altercado entre nós dois, entre mis pastores e os tuyos, porque somos hermanos, tío e sobrinho. Não está toda a terra delante de ti? Eu te ruego que te apartes de mim. Se fores a la mano izquierda, eu iré a la derecha. E se tu a la derecha, eu iré a la izquierda. Simplesmente Abraham deixou que seu sobrinho escorrera primeiro, pero o pacto era com ele, não com Lot. Acorda-se disso. Hijo, eu é o que eu quero, o que eu quero, e o que sobra é tuyo. Não, escorre tu primeiro, hijo. Sabe o que é isso? Mansedumbre. Esse é ser manso. Escorre tu primeiro. Temos a José, vendido como esclavo por seus próprios hermanos, declarado muerto por seus hermanos, e 18 anos depois se reencontram. 18 anos depois, pero resulta que José era o dono do mundo nesse momento. Estava Faraón, dono de todo, e pouquinho bajo Faraón, José. Alguns diriam, la vengança. Los perdonou, los alimentou, les deu terra. Isso é ser manso. Isso é ser manso. Teremos a Davi, perseguido por Saúl. Saúl a cada rato lo mandava chamar: chama, e que toque a harpa. E venia Davi, não? E quando Davi entrava a la sala del trono, Saúl grava uma lança e levantava a lança. E passava a lança e clavava na parede. E Davi saía correndo. Ah, não, me equivoquei, me confundi de inimigo. Chama outra vez. E Davi outra vez. E outra lança na parede. Eu creio que Saúl agotou as lanças que havia no palácio. Quedaram todas clavadas na parede. E um dia, Davi teve a oportunidade de matar a Saúl e acabar com isso. Não lo hizo. Le cortou um pedaço de seu manto e lo guardou. Aqui está. Eu poderia haver te matado e não lo hice. Sabe o que é isso? Mansedumbre. Porque minha não é a vengança, é de Jeová. O reino de Deus está ocupado por pessoas mansas. Isso é o que Jesus estava predicando. Os judeus não estavam listos para entender o conceito. Para nada. Lo mataram. Uzias foi um rei excepcional. Uzias não era bipolar, pero tuvo 2 etapas de sua vida. Começou muito bem, terminou muito mal. Uzias foi um rei excepcional. Estuvo em guerra contra os filisteus, los expulsou de la terra e construiu cidades, e todo com a ajuda de Jeová. Segundo Crônicas 26, diz assim a palavra, versículo 12 e versículo 13. Estamos falando de felizes los mansos, pero há um contexto por atrás. Segundo Crônicas 26, versículo 12 e versículo 13. Todo o número de los jefes de família, valientes e esforçados, era 2.600, perdão. 2.600. E bajo la mano de estos estava o ejército de guerra. Escute o número. 307.500 guerreiros poderosos. Enorme era o ejército. Poderosos e fortes para ajudar al rei contra os inimigos.
quase que era um terço de milhão seu exército, um exército invencível, um exército poderosíssimo. Sigue a história. Segundo de Crônicas 26, versículo 14 e 15. E Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, yelmos, coseletes, que são armaduras que se põem no pecho, arcos e ondas para tirar pedras. E isso em Jerusalém, máquinas inventadas por engenheiros, para que estivessem nas torres e nos baluartes, para arrojar saetas e grandes pedras. Mandou fazer mega catapultas e monstruosas. São máquinas para aventar lanças enormes. Bueno, todo isso foi feito em Jerusalém, como ballestras gigantescas, não? Eram ballestras gigantescas. Esta fama se estendeu lejos, porque foi ajudado maravilhosamente hasta hacerse poderoso. Tinha os melhores engenheiros, os melhores soldados, as melhores armas. Literalmente tinha uma maquinaria militar fantástica. E seu nome se esparceu por todos lados. Uzias, quem como Uzias? E então sucedeu a catástrofe. Sucedeu a tragédia. Aí mesmo, versículo 16 ao 18. Mas quando já era forte, seu coração se enalteceu para sua ruína. Porque se rebelou contra Jehová, su Dios, entrando no templo de Jehová para queimar incienso no altar del incienso. ¡Wow! Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías, que valientes, ¿no? Y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para la gloria delante de Jehová Dios. Wow. Solo hubo un grupo de personas en la historia a la cual se les permitió quemar incienso ante Jehová, y eran los sacerdotes. Nadie más. Ningún rey, sacerdotes. Pero a Uzías se le ocurrió la fantástica idea de que era tan grande, tan invencible, tan bueno, tan superior, que era mejor que los sacerdotes. ¿Cuál fue el resultado? De versículo 19 al 21. Estaba en el templo, allá adentro. Azarías lo confronta y sucedió eso. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en su frente. ¡Pum! De inmediato, lepra. Delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así, el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Así terminó Uzías. Cuando un hombre es orgulloso, cuando alguien es orgulloso, inevitablemente va a ofender a Dios defendiéndose a sí mismo, porque no cree que Jehová sea capaz de hacerlo. Cuando un hombre es manso, agradará a Dios, porque no tiene necesidad de defenderse a sí mismo. En otras palabras, mansedumbre es confiar en la defensa de Dios. Isso é ser manso. Defende-me tu, Senhor. E Deus te disse: haz tu lado, ahora entro yo. Porque o eres tu ou sou eu, disse o Senhor. Terceira pergunta: qual é o resultado de ser manso? Que ganho com isso? O passagem diz: bem-aventurados os mansos. O sea, ¿quieres ser feliz? Ok, isso é o que significa. Serás feliz, pero sé manso. E aí outra promessa.
recibirán la tierra por heredad. Isso é muito importante. Recibirán la tierra por heredad. Originalmente, sabemos, Jehová havia prometido a Israel tierra. Há pessoas que pensam nesse conceito e se quedam aí, mas não é o que o versículo está dizendo. Não é isso. Antes disso, Deus lhe havia dado terra ao homem. ¿Dónde, pastor? Em Gênesis. O pecado rompeu com a promessa, mas aí está. Gênesis 1, versículo 28. E los bendijo Deus, e les dijo: frutificad e multiplicaos, llenad la terra, sojuzgadla. Tome el control y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La promesa era esa. ¿Quieren vivir en el Edén otra vez? Sean mansos. ¿Quieren regresar a ese estado de cumplicidad amorosa entre Dios y ustedes? Sean mansos y la tierra será de ustedes. Deus lhe deu domínio ao homem sobre toda a terra. E o que ele está dizendo é que quando te convertes em cristiano e eres manso, entras ao reino e recebes parte da herança original. O paraíso recuperado, o Edém outra vez, porque um dia, igreja, tu e eu reinaremos com Cristo aqui na terra, e a terra será nossa. ¿Están aquí, verdad? Antes de todo, la tierra por herencia. Dios prometió tierra a los judíos y nunca la obtuvieron completamente. ¿Sabías eso? Nunca dominaron todo lo que Dios les había dado. Siempre tuvieron una posesión parcial. Aún en la actualidad. Te voy a decir una cosa. En Israel hoy en día, la población es de 8 millones de personas. En Brasil hay 7 millones de judíos. Casi van a la par. ¿Cómo se explica eso? No quisieron la tierra por herencia porque no quisieron ser mansos. ¿Ves el mapa de Israel hoy? Es una aguja. Y era enorme. Jordania, Cisjordania, parte de África, todo era de ellos. No quisieron porque el precio era ser mansos. Nunca fueron mansos. La mansedumbre no es con ellos. No es para ellos. La promesa original de la tierra a Abraham se extiende hasta el río Éufrates, entrando a Irak. Hoy en día Irak. Hoy en día ni siquiera pueden cruzar el Jordán del otro lado. Ni siquiera. Porque hay problemas. Hay problemas. Hermano y hermana, si eres orgulloso y soberbio, es muy probable, muy posible que no estés en el reino de Dios, que no seas parte del reino de Dios. Pastor, pero soy cristiano, ok, te felicito, pero eres manso. Porque hay un montón de cristianos violentos. La palabra heredad, que está ahí, en su original, la palabra griega es kleronomeu. Kleronomeu. Yo no quiero que aprendas griego, solo si estás en nuestro instituto bíblico, con la hermana Rocío, pero el contexto es este. Kleronomeu significa recibir una porción designada a ti. Recibe, aquí está, pero manténla. Dios prometió, Dios lo estableció y el hombre no quiso. ¿El precio cuál era? Ser manso. No soy manso, déjalo así. Salmo 37, versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hay cristianos que preguntan, pastor, ¿por qué a los malos les va tan bien? ¿No? ¿Por qué a esos filisteos incircuncisos no les pasa nada? No te preocupes. Ocúpate de agradar a Dios. La tierra un día será tuya. Simplemente encomenda tu camino a Jehová. Confía en Él. Deleítate en Él. Y Él te dará los deseos de tu corazón. Descansa en Él. Ser manso es descansar en Dios.
São 5 perguntas. Número 4. Estamos entendendo o que é ser manso. ¿Por qué es necesaria la mansedumbre? Ahora sí, agárrate. Si hasta ese momento no te ha caído el 20, ahora sí te va a caer. ¿Okay? Explícame por qué es necesaria la mansedumbre. Ok. Por 4 razones. La primera, y ahí está, porque solo los mansos pueden ser salvos. Directo y a la cabeza, ni modo. Solo los mansos alcanzan salvación. Salmo 149, versículo 4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Si no vienes a Dios, y tú que me estás viendo por internet, si no vienes a Dios con espíritu quebrantado, llorando por su pecado y en completa humildad delante de su santidad, no aceptarás la salvación. Tú y yo conocemos a personas así, predicamos y no quiero. Bueno, rechazan a Cristo y rechazan la salvación. Solo los mansos son salvos. ¿Por qué necesaria la mansedumbre? Punto número 2, no puedes recibir la palabra de Dios a menos que seas manso. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué la mansedumbre es necesaria? Número 3, no puedes dar testimonio si no eres manso. 1 de Pedro 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, no con peleas, no con gritos, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sabe qué es eso? ¿Por qué eres cristiano? Explica, sin gritar, sin ofender. Número 4, não podes glorificar a Deus se não eres manso. 1 de Pedro 3, versículo 3 e versículo 4. Vuestro atavío não seja externo de peinados ostentosos, de adornos de ouro ou de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Adorna su interior con mansedumbre. No hay nada malo que se vistan bien. Vístate lo mejor que puedas. Vístete bien, claro. No, eso no habla. Porque hay personas que agarran ese versículo y dicen, ¿sabe qué? No me voy a peinar, ni me voy a bañar, nada. No, tampoco. Eso de peinado ostentoso, en griego, es una palabra que designa que las hermanitas que eran ricas iban al culto con oro en su cabello. Agarraba aceite de olivo, pasaba en su cabello y un esclavo o una esclava les aventaba oro. El original dice trenzas de oro, pero debido a nuestra traducción, peinado ostentoso, no. El original dice trenzas de oro. Hermanas que eran ricas y como querían humillar a las hermanas pobres de la iglesia, llenaban su cabeza de oro. Y la palabra es, ¿por qué traes oro afuera y no oro adentro de tu corazón? Es esto, pero no tiene nada que ver con que se arreglen. Arréglense, por favor. ¿Okay? Arréglense, por favor. Quinta y última pregunta. ¿Cuántos dicen amén? Estás pensando, gracias a Dios llegó al final, ¿no? ¿Cómo sé si soy manso? Buena pregunta, ¿no? Pastor, después de todo eso, ¿cómo sé si soy manso o no? Muy bien. Tienes que responder algunas preguntas. La primera es, ¿tienes dominio propio? ¿O te enojas, reaccionas y buscas venganza? Esa es la primera pregunta que tienes que contestar tú mismo. En segundo lugar, ¿respondo humildemente en obediencia a la palabra o grito y me harto? En tercer lugar, ¿soy un pacificador? ¿Soy una pacificadora? Porque como puede ver, eso es mansedumbre, eso es ser manso. La mansedumbre perdona, restaura y siempre busca la paz. Siempre. Eso es ser manso. En cuarto lugar,
Recibo bem a crítica e respeito a los que me criticam. Segundo Timoteo capítulo 2, versículos 25 e 26. Que com mansedumbre corrija a los que se oponem, por si quizá Deus les conceda que se arrepientan para conocer a verdade e escapem del laço del diablo em que estão cautivos à vontade de Ele. Sempre que tengas um problema com alguém, ve a Cristo na pessoa, não é o problema. Tu não sabes se de manhã essa pessoa se converte e se acerca a ti para consejeria. Formulem-se essas perguntas e vão a ver se são mansos ou não. Veja se conhece a mansedumbre real. E para terminar, vou resumir todo o sermão em uma frase. Ok? As pessoas pensando, pastor, hubieras empezado por aí. Uma sola frase. La mansedumbre significa haber terminado comigo para sempre. Mansedumbre é isso. Haver terminado comigo para sempre. Pablo dizia, não? Já não vivo eu, sino Cristo vive em mim. Se põem de pé, por favor. E vou pedir a los que queiram que venham ao altar e hablem com Jesucristo. Não tarde muito, não se tarda nada. Los que preferem estar aí, adelante, não é problema, pero hablem com Ele, ok? Sentado, parado, hincado, acostado, como seja, pero hablem com Ele. E diz, Senhor, eu quero ser manso. Eu não quero ser como sou. Porque descubro, Senhor, que quizá todavía não esté em tu reino, aunque seja cristiano e cristiana. Ajuda-me, Senhor, a ser manso, como tu eres manso. Controla mis instintos carnales. Porque todos nós neste lugar hemos cometido tonterias de violência. Todos nós hemos sido violentos alguma que outra vez na vida. E justificamos a violência com base em que eles lo buscaram, eles lo hizo. Não. A mansedumbre é coisa nossa, Senhor. Aí em tu coração, habla com Ele. Abre tu coração e diz, Senhor, aqui estou em tu presença. Ajuda-me a partir de hoje a pensar melhor as coisas, a não actuar por instinto, a não actuar com violência. Ajuda-me, Senhor, a ser melhor de lo que sou. De lo contrário, Senhor, não heredaré a terra que tu me has dado. Jesucristo camina comigo porque quero caminhar contigo. Espírito Santo de Deus, sople neste lugar, quitando qualquer suciedade que pode haver em corações, quitando a violência de las mentes perversas, Padre, que buscam vingança, não agradar-te a ti. Quantas vezes tu nos has dicho, Senhor, hasta um lado, minha é a vingança e eu pagarei. Ser manso, Senhor, é confiar em tu defesa, não é a minha, não é a nossa. Haz justiça, como só tu és capaz de fazer. Mansedumbre, aplicada a Cristo, extremo poder, bajo perfeito controle. Pensem nisso. Pensem nisso. Ele, mais que nós, tinha todo o direito de enojar-se, de defender-se. Sin embargo, nos demonstrou a lição mais prática que há sobre a mansedumbre. Tendo poder para hacerlo, não lo hizo. Por isso, graças, Senhor. Graças porque abrimos esse mensagem, Senhor, escutando 2 milagros. Milagros enormes, Senhor. Para ti não há milagros pequenos, pero estes sí são enormes, Padre. Da perspectiva humana. Estamos seguros que tu continuarás fazendo milagres em graça e paz. Hemos visto no passado, estamos vendo hoje e veremos no futuro, Senhor. A situação aqui é: ou sou eu ou eres tu.
Y queremos que seas tú en nosotros. Eso es mansedumbre. Gracias, Señor. Dile gracias. Lección aprendida, lección asimilada. Ahora, lección aplicada. Es lo que tenemos que hacer todos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se ponen de pie, por favor. Sigan orando, pero regresen a sus lugares. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y por qué no das un otro aplauso a Jesucristo, verdad? Yo sé que podemos hacerlo. Yo sé que Él merece todo aplauso. Él es maravilloso. Él es maravilloso. Vamos a entregar a